Mirando Lejos. Muy buenas noches, querida audiencia. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a contar con la presencia de una gran persona y aparte de un gran amigo, alguien que yo lo quiero como un hermano. Reúne varias virtudes. Es olimpista, es industrial, es fanático de la historia y fanático de los Beatles. Vamos a hablar con Óscar Vicente Escabones después de terminar este editorial por sobre todas las cosas de la industria farmacéutica y de las dificultades que significa ser industrial en el Paraguay. Pero antes de entrar al plato de fondo, quisiera compartir con la audiencia algunas reflexiones. En primer lugar, quiero lamentar el final del ciclo vital de un gran hombre, Evelio Fernández Arévalo. Evelio Fernández Arévalo fue un gran senador de la República, fue presidente del Congreso de la Nación, un hombre que, digamos, le dio lustre al Senado paraguayo. Obviamente, si nosotros comparamos, lo digo sin ánimo de ofender a nadie, pero si comparamos la composición del Parlamento actual con figuras como la de Evelio Fernández Arévalo, quizás tengamos el legítimo derecho, con nuestras lágrimas, obviamente de llorar, y quizás nuestras lágrimas profanen la memoria de este gran hombre, que fue un tribuno, fue un hombre austero, fue un gran legislador y fue un gran profesor. Me uní a una gran amistad con él, tuve muchísimas polémicas, teníamos puntos de vista contrarios, pero yo solamente le quiero decir algo. Cada vez que yo discutía con él, yo salía aprendiendo algo nuevo. Así que estas pequeñas palabras sirvan de recordatorio a un gran hombre, a don Evelio Fernández Arévalo. Por otro lado, quisiera hablar de algo que me parece lamentable, el censo. El censo. Paraguay gastó 75 millones de dólares para realizar un censo. Un censo es de fundamental importancia porque nos permite saber cuántos paraguayos habitan la República del Paraguay y también nos va a permitir saber cuántos paraguayos están en la pobreza y en la extrema pobreza. Lastimosamente, el censo realizado en el 2012 y en el 2022, que tuvieron un costo de 75 millones de dólares, arrojan resultados totalmente contrarios. El censo del 2012, que tuvo una cobertura, o sea, el 70% de la población supuestamente fue encuestada, la cobertura, nos arrojaba el número de que el Paraguay tenía en el 2012 6.461.000 habitantes. El censo del 2022 nos arroja otra cifra, que el Paraguay tiene 6.109.000 habitantes. Esto parece que es un estado, esto es para reírse. 10 años después, según el censo, que costó 75 millones de dólares, el Paraguay tiene menos población de lo que preveía el censo del 2012. El censo es demasiado importante porque con eso nosotros diseñamos, los que gobiernan, el Banco Central, el ministro de Economía ahora, el ministro de Trabajo, Agricultura, todas, planifican las políticas públicas. Según este censo, los paraguayos tenemos que tener un mayor ingreso per cápita, porque somos menos, pero de igual manera nuestro Producto Interno Bruto es inferior al que supuestamente hoy tenemos de más de 40.000 millones de dólares. Verdaderamente es una cosa jocosa, una burla, una tomadura de pelo, una incapacidad increíble y manifiesta que en 10 años el resultado del censo haya arrojado resultados tan diferentes. Y este es el desafío que desnuda la incapacidad de poder hacer el censo. Desnuda que los paraguayos no estamos todavía preparados, no digo habilitados, no estamos los paraguayos preparados y los que gobiernan no están preparados
para conducir al Paraguay del estado de naturaleza de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, abierta y accesible para todos los paraguayos. Un censo que es una sumatoria de números y de proyecciones matemáticas, no hemos sido capaces de hacer. Nos aplazamos en la realización del censo. Se tuvo más de 10 años para hacer esto. Otro tema que quiero tocar antes de pasar con nuestro invitado especial, Óscar Vicente Escabona. IPS. Hoy el informe de la Contraloría es lapidario. Un despilfarro de 158 millones de dólares. Se habla de que 10.000 aparatos del IPS, casi 10.000 aparatos del IPS, médicos, para atender a la gente, han desaparecido, han sido robados, han sido hurtados. Y yo me imagino que no habrán sido hurtados por gente que entró de afuera. Tuvo que haber sido robados, sustraídos por gente que están dentro de la institución. Leí las declaraciones del presidente del IPS, Jorge Brites, lo conozco de hace mucho tiempo, buena persona. Y habló él de que no iba a haber impunidad, de que se iba a esperar el informe de la Contraloría, en la inspección que está haciendo el Poder Ejecutivo y que luego se obrarán consecuencias. Tuvimos el mismo escándalo en el COVID. Durante el COVID, que algunos creen que murieron 20.000, yo creo que murieron más de 20.000 personas en el Paraguay, 27.000, 37.000 personas, en donde había gente que se moría en silla de ruedas por no tener oxígeno. O sea, se morían de COVID por no poder, ni siquiera podían respirar. Entonces, decía hoy Brites que tolerancia cero en la salud, tolerancia cero en la corrupción en la salud, y espero que sea en todas las áreas del gobierno. Pero verdaderamente, si se confirma lo que dice la Contraloría General de la República, deben ir a parar con sus huesos a la cárcel todos aquellos que roban la salud, en la salud paraguaya, en la educación paraguaya y en cualquier otra área de gobierno. Pero la salud, nosotros los paraguayos estamos muy sensibilizados por el mal manejo y la corrupción que hubo en el caso del COVID, de las vacunas que no llegaron, del clan Ferreira que traía cosas que al final no servían para nada y de un rosario de irregularidades que lastimosamente fue coronado con cerca de 30.000 muertos que hoy no pueden exigir el uso de la palabra porque están sepultados y espero que no estén olvidados. Por eso exigimos al gobierno de Santiago Peña, a Jorge Brites, a quien lo respetamos, mano dura, que vayan a parar a la cárcel, con sus huesos a la cárcel, aquellos que han robado en el IPS. Sea quien haya sido el responsable, sus huesos deben de parar en la cárcel. Enseguida volvemos en Mirando Lejos con Óscar Vicente Escabona. Bosque Lago, el gran barrio cerrado que siempre soñaste. A minutos de las áreas residenciales y corporativas más importantes de Asunción. Con muchos árboles, un lago natural de 3 hectáreas y amplias zonas de deportes. Bosque Lago, el futuro es ahora. Somos muchos los que entendimos que para cambiar el mundo hay que hacer, como el plan que tuvimos para que cada vez más personas utilicen menos envases nuevos y más nuestra botella retornable. O como cuando nos comprometimos a devolver a la naturaleza el agua que utilizamos. La próxima vez que te preguntes si estás solo, recordá que somos muchos. Hagamos juntos, hagamos ahora, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Cuando necesites apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible. Omeprazec es tu alivio inmediato. Encontralo en las principales farmacias. Lo mejor es de Quimpa. ¿Ya probaste las copas Amandau? Las mejores combinaciones. Copa Ambareté. Copa Choc. Copa Amandau. Copa Más. Busca estas copas en nuestras heladerías. Amandau, cuando quieras, donde quieras. Garelli Estructuras.
35 años brindando soluciones de ingeniería con elementos prefabricados, producidos con la mejor tecnología del mundo y cumpliendo normas europeas de proyecto. Soluciones económicas, seguras y eficientes tales como Losarrap, Tinterrap, tirantes pretensados y vigas pretensadas. Brindamos aporte técnico permanente facilitando el diseño y correcta colocación de nuestros prefabricados. Encontranos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Como habíamos dicho, como habíamos anticipado, seguimos mirando lejos con la presencia de un hombre muy singular y muy conocido especialmente en el mundo industrial y en el mundo deportivo, Óscar Vicente Escabone. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación en una semana importante como es la Semana de la Industria. La verdad que la invitación a Óscar se debe por una cuestión muy peculiar. Esta es la Semana de la Industria, que nosotros la festejamos y la aplaudimos, pero la familia Escabone, y eso me puede corregir otro historiador, no sé si Óscar me puede cerciorar eso, tiene, digamos, la mayor continuidad en el desarrollo industrial. ¿Cuántos años tiene tu familia en la industria? Casi 120, desde los originales inmigrantes italianos. Vamos a mostrar en la historia familiar, porque creo que es muy importante, pero sí, tenemos una pequeña biografía tuya. ¿Podemos pasar? Sí, como no. Bueno, brevemente. Brevemente. Óscar Vicente Escabone es un empresario y dirigente deportivo paraguayo. Fue presidente del Club Olimpia durante los años 2004 y 2006. En la actualidad, ostenta el título de presidente honorario y continúa siendo un colaborador activo en dicho club. Además, dirige y preside un grupo empresarial que abarca diversos sectores industriales. En 1984, Escabone fundó el grupo farmacéutico Éticos, que ha ganado reconocimiento a nivel internacional. Desde su creación, él ha ocupado la posición de presidente de la empresa. En el ámbito político, Escabone había sido designado asesor económico y comercial en carácter ad honorem por Horacio Cartes al inicio de su mandato. Dirige un grupo de empresas en las industrias farmacéutica, plástica y gráfica que exportan al Mercosur y otros países de América Latina. Bueno, es un currículum muy resumido, más que nada tu perfil empresarial, pero vos sos abogado. Sí, tengo título de abogado y ese fue mi estudio universitario. Tu estudio universitario. Aparte una gran afinidad, o sea, lees mucha historia, por eso la gente no sabe que vos sos un gran lector de historia. Cuando yo le comento a la gente, no, de Napoleón no hay más quien sepa que Óscar Vicente, o de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te gusta mucho la historia? Me gusta mucho. Y también temas relacionados con la industria, con la parte historia de la industria. De la industria. Sí. Bueno, contame un poco, porque esto es importante. En un país llegaron 120 años, Messi, estamos hablando... Sí, de principios de 1900. Así mismo. Paraguay no tenía nada, estaba todavía, digamos, castigado con las secuelas de la Guerra Grande. ¿Cómo llegan tus familiares? Bueno, como creo que la mayoría de la gente sabe, hubieron dos corrientes migratorias muy fuertes, sobre todo en Italia, y sobre todo otra vez desde la parte sur de Italia, debido a la pobreza extrema, enfermedades y en general las condiciones de vida en esa zona de Europa eran muy pobres, lo que generó
la primera corriente migratoria en la segunda mitad del siglo XIX, entre el 1870 y finales de los 1800, llegó la primera gran corriente migratoria. La segunda fue en la década de 1930. En la primera llega al Paraguay el primer Scavone, que era un médico, oncólogo, que se había instalado en San Pablo, y de ahí llega a Paraguay, llega y se instala en Asunción, que fue el original. Y luego empieza a traer a hermanos, primos y sobrinos, que empezaron a trabajar ya con él en temas vinculados en lo que esa época no se llamaban farmacias, se llamaban boticas. Pero vos me contaste una vez, y interesante que usted esta historia, no sé si fue tu abuelo, tu tatarabuelo o quién, alguno que venía, que el dinero le enrollaban y le metían en el cinturón, porque eran, digamos, gente que de alguna manera el inmigrante se lanzaba a un mundo desconocido, a un mundo de incertidumbre, ¿verdad? Totalmente solos, y en el caso particular de mi abuelo, en 1910, cuando llega, él tenía 11 años, y efectivamente la mamá le cose acá en la parte interna del pantalón las pocas monedas que tenían, y lo suben a un barco que viene a Sudamérica. No olvidemos que el sur de Italia en esa época era una economía totalmente agrícola, pastoril. O sea, era básicamente una economía de subsistencia. Y sí, esa anécdota es cierto. Y él fue el que funda la primera botica, o el que, digamos, él crea el embrión de lo que después será todo, digamos, el grupo Scavone como vinculado a la industria. Bueno, no. El primero que te comenté, el médico... Vino en 1800. En 1899. Él abre una botica que posteriormente fue la farmacia de la catedral. Me acuerdo. Sí. Independencia Nacional. Independencia Nacional, y se llamó así porque estaba cerca de la catedral, claro, de Asunción. Bueno, y después, entre los sobrinos que llega mi abuelo, en 1910, 11 años después. Y bueno, y él comienza a trabajar con los tíos en la botica catedral de esa época. Y el 1 de marzo de 1935 se independiza, porque en esa época no era feriado, era la posguerra, López era enemigo público del Paraguay, y el 1 de marzo del 35 funda la farmacia Vicente Scavone. Y de ahí, ese es el origen de la... Y de ahí sigue, digamos, la tradición. Y son más de 100 años, digamos, vinculados, claro, a la industria farmacéutica. Claro, ahí, Carlos, sigue la evolución de cómo comenzaron los grandes laboratorios y las grandes industrias farmacéuticas que se mantienen hasta hoy. La primera de todas fue Merck, que está en Darmstadt, cerca de Frankfurt, en Alemania, con unos hermanos y primos que comenzaron de la misma manera, vendiendo en farmacias preparados así, y después fueron evolucionando hasta comenzar a elaborar artesanalmente los primeros productos farmacéuticos. Fue el mismo proceso que se siguió en nuestro país. Ahora, entonces, ¿qué? Si no había esos, los medicamentos que se traían, ¿se importaban o eran...? Eran 100% importados. Y en esa época, en la década del 30 sobre todo, las grandes potencias industriales farmacéuticas eran alemanas. Hess, Bayer, Merck, estaban muy concentradas en Alemania, que era la potencia de esa época. Ahora, vos sos un estudioso, te comento esto porque mucha gente no conoce esa faceta de tu personalidad. Sos un estudioso, por ejemplo, del proceso de industrialización. Y lo valorás positivamente, a pesar de que, según el marxismo, generó grandes contradicciones, que la burguesía iba a hacer sepulturera de sí misma. ¿Qué opinás vos de esa feroz revolución industrial? La revolución industrial transforma la sociedad de una manera brutal, ¿verdad? Y lo que está mencionando el marxismo, ¿qué es lo que pasó? Cuando comienza la revolución industrial, en la que Inglaterra fue la gran protagonista, esto fue a mediados del siglo XVI, empiezan a extraer hierro de las minas.
Y después hace el gran invento que nace en Inglaterra, donde realmente se inicia la revolución industrial, cuando inventan el vapor por un ingeniero escocés que se llama Watts. ¿Y qué es lo que pasó? Nace la revolución industrial, explota la industria textil, explota cuando comienza la mecanización, explota la industria metalúrgica, se extrae mayor cantidad de hierro, enseguida le sigue el acero. Pero ¿qué pasa? Inglaterra no tenía regulada la industria, no había regulación, entonces trabajaban en condiciones insalubres, trabajaban menores de edad, trabajaban en jornadas de 18 horas laborales. O sea, esa es la parte oscura del momento en que nace la industria. Y claro que esto fue evolucionando con el tiempo. Después vinieron los sindicatos, mejoraron las condiciones laborales, pero en lo social, en la mejora de la calidad de vida de la gente, la industria hizo un antes y un después en la historia de la humanidad. El caso de Inglaterra, por ejemplo, lo que te comentaba del hierro, ellos empezaron a explotar el hierro 50 años antes que el resto de los países europeos. Y donde era una economía de plantaciones y agrícola, comienza la industrialización y comienzan las grandes ciudades industriales, la migración del campo a las ciudades industriales en el norte, Birmingham, Manchester. Y con esto que te comento del descubrimiento del vapor, que aparte es una historia fantástica, cómo descubre el vapor, enseguida en 1829, también un inglés, Stephenson, inventa el ferrocarril. Y bueno, ella fue una explosión. Ahora, ¿te parece a vos que es posible dar esa transición de la sociedad tradicional a la moderna sin un proceso de industrialización, o la industrialización es un camino, es el camino para llegar a una sociedad moderna? A mí me parece que es el mejor camino, el que mejor distribuye los ingresos y la riqueza a la gente, es el que termina con el problema social de la falta de trabajo, y creo que bien, con un adecuado marco que imponga el Estado en los controles para evitar los abusos de la codicia humana, etcétera, del exceso de lucro y todas esas cosas, me parece que es el mejor camino y el que mejor efecto derrame tiene para la sociedad y para la gente en general. Es el gran camino para llegar al desarrollo y que la gente mejore su nivel de vida. En un país donde predominan las actividades ganaderas, la agricultura, la inmobiliaria o la financiera, la decisión de ser industrial, ¿qué es una vocación? ¿Vos sos industrial por vocación? ¿Sos industrial por tradición familiar? ¿Pues tenés 100 años de familia? ¿Tu pasado determina que vos sigas siendo industrial? No. Yo creo que la industria es una vocación, es una pasión y es una decisión de tener luchas diarias para llevarla adelante. Hay personas que dicen que la industria es un apostolado. Me parece que ese es un término un poco rimbombante y medio suena a convento, pero definitivamente es una vocación y es fácil observar en las personas que tienen una inquietud de transformar algo y eso se empieza a notar a muy temprana edad. Ciertas personas tienen eso ya despierto a los 18, 19, 20 años. O sea, vos siempre supiste, más allá de la relación con tu papá, que vos ibas a ser industrial. Sí. Nunca te viste en un staff de abogado, aunque hayas estudiado Derecho. No me atrajo nunca en lo más mínimo. En lo más mínimo. Y tampoco me atrajeron otro tipo de... Por ejemplo, el comercio, porque como parte de la industria, obviamente está la comercialización. Nunca me atrajo. Ahí probablemente haya habido una influencia de mi padre. A mí me interesan los proyectos, las máquinas, las líneas de producción. ¿Y cómo haces vos acá, cómo hace la industria farmacéutica paraguaya
para estar con un estándar que el año pasado se exportó más de 60 y tantos millones de dólares en productos farmacéuticos. Se exportaron a países que tienen calificación 4, como la Argentina, por ejemplo, o sea, de alta seguridad sanitaria. Que vos tenés que estar permanentemente, qué sé yo, te levantás, aparte de ver tu fábrica y tus empleados, tenés que estar viendo permanentemente qué materia prima hay, qué nuevo medicamento hay. ¿Cómo es el...? Bueno, eso es diario, ¿verdad? Esa es la parte operativa diaria. Para esto que estás mencionando, concretamente el caso de las exportaciones de medicamentos y de productos terminados, a nosotros y al Paraguay en general nos ayudaron mucho las regulaciones internacionales, sin las cuales hoy no se pueden elaborar medicamentos. Es lo mismo aquí que en la Argentina, que en el Brasil, que en Colombia, que en México, que es parte del NAFTA. Entonces, esas regulaciones nos han hecho elevar los estándares de producción y de calidad en general, y que son exigencias que uno tiene en el momento de la exportación. Te pregunto, Oscar, para poder, no solamente el medicamento que se exporta, sino el que se consuma acá, ustedes están sometidos a un proceso de permanente actualización tecnológica, me imagino. Claro, las certificaciones de planta, por ejemplo, en las plantas donde se elaboran medicamentos, cuando se certifican en organismos de países que tienen la máxima calificación de regulación sanitaria, que son clase 4, como el caso de Brasil, Argentina, México, Colombia, las certificaciones de planta duran 3 años nomás, y cada vez más exigentes. A los 3 años vuelven y primero te certifican los procesos de producción, y en una segunda visita te certifican los procesos de control de calidad. Entonces, y eso tiene que estar al mismo estándar que regulan en esos países. Por lo tanto... O si no, no puedes vender allá. No puedes vender. Y decime una cosa, claro, porque vos estás más de 40, 50 años metido, involucrado ya más, posiblemente en la industria desde chico, de que naciste, digamos. ¿Cómo vos te enterás el conocimiento? Bueno, acá hay una industria, hay un medicamento, es el mercado el que te indica, tenemos que producir tal cosa, y entonces busco la máquina para producir esto, ¿verdad? Porque las máquinas no se hacen en Paraguay. Así es. ¿Qué es lo que te estimula, te inspira? ¿Cómo estás buscando a diario eso? Bueno, hay una serie de factores, pero para ser bien concretos, hoy existen tecnologías casi en forma permanente, y por un lado es una vocación de estar siempre con alguna innovación tecnológica, que es la base de la industria, ¿verdad? Esa es la base de la industria. Y por la otra hay una cuestión de costos y de tecnología. Si no se aplica la tecnología y no se invierte, nos vamos quedando lentamente afuera de competitividad. O sea, no hay forma de competir si uno deja de invertir en nuevas líneas de producción, en nuevos tipos de máquinas más eficientes, más tecnificadas. ¿La tecnología es lo que garantiza calidad del producto y precio? Sí. La tecnología es un factor fundamental. ¿Y cómo hace con la mano de obra? Pues convengamos que nosotros no provenimos como país de una tradición industrial como proviene Inglaterra o Alemania, sí, estos países del primer mundo. ¿Cómo vos te reclutás mano de obra calificada para esto? Es una pregunta muy interesante. Primero, la mano de obra en el Paraguay no es la que era ya hace 40 años atrás. Hoy ha mejorado bastante, si bien no en el perfil académico, todavía salen de la universidad con digamos, ciertas limitaciones, pero nosotros en cargos altamente técnicos hemos tomado la decisión siempre de traer extranjeros que vayan formando a nuestra gente. Así se han formado químicos, farmacéuticos y profesionales paraguayos de primerísimo nivel, que pueden estar trabajando en cualquier país de América Latina y pueden sobresalir.
pero sí se ha hecho docencia trayendo a personas de medios industriales más competitivos. O sea, la universidad es insuficiente, la industria tiene que proveer el resto del conocimiento para que el profesional, digamos, para que se frague un profesional en serio. Así es. O sea, con estándares del primer mundo. Así es. Y hay que sumarle a eso que también en estos últimos 15 años hay una cantidad de cursos, ferias y conferencias a la que permanentemente asisten los profesionales de Paraguay y los mantiene bastante actualizados, que antes no existían. O sea, ahora digamos también, o sea, ahora hay una mayor en la formación de capital humano. Claro. Decime, esta es una industria intensiva. O sea, digamos, no es de mano de obra masiva, sino tienes de gente preparada, sí. Mucha tecnología, sí. Mucha actualización. Quiere decir entonces, pues viste que los farmacéuticos, o sea, no, los industriales que producen medicamentos tienen fama de ser multimillonarios. ¿Ustedes tienen que reinvertir la rentabilidad de sus ganancias o no? En esta industria, si uno no destina parte importante de lo que genera, de los beneficios que genera, si no se destina a la reinversión, ahí te puedo mencionar una cantidad de casos que en 10, 15 años han quedado desfasados y tuvieron que cerrar. No es así. El nivel de reinversión en la industria farmacéutica es intensiva, es anual y es cierto, es una industria rentable, no se puede negar, pero también es de alta inversión. O sea, los activos que tienen los balances de una compañía farmacéutica, los invito a que miren lo invertido en activos. O sea, maquinaria, infraestructura. Todo tiene que ser limpio. Claro, todo regulado. Todo regulado. Los detergentes con los que se limpian las zonas de producción están regulados con determinada cantidad de antigérmenes. Por ejemplo, de 100 guaraníes que gana un industrial anualmente, ¿cuánto reinvierte? No menos un 70. No menos un 70. No, entre un 65 a 70%. Decime, Paraguay, yo siempre digo que es muy difícil ser industrial. ¿Por qué razón? Por la estrechez del mercado. Bueno, pensábamos que íbamos a llegar a tener 7, 8 millones de habitantes, ahora resulta ser que somos menos de lo que éramos anteriormente. O sea, es una cosa increíble. No sé si el censo arroja menos población, 6 millones y algo, menos que la del 2012. La pregunta es, ¿la estrechez del mercado condiciona? Es una limitación importantísima por varios factores, pero lo principal es que todas las líneas de producción están dimensionadas hacia un mercado de 8 millones de personas. Cuando te viene un pedido de Colombia o de México, entonces, comenzando desde el transformador, está dimensionado a un mercado pequeño. Entonces, claro que genera limitaciones. Los lotes de producción están dimensionados a eso. Un lote de producción en la India pueden ser de 10 millones de comprimidos. En el Paraguay, un lote de 500.000 comprimidos ya es digamos, de un tamaño importante. Entonces, sí, pero contra todas esas cosas hay que luchar. Hay que luchar y hay que usar la creatividad y encontrar soluciones. Y de hecho, las exportaciones de muchas compañías nacionales farmacéuticas están creciendo exponencialmente. Y decime una cosa, ¿cómo se combate contra economías como la China, la India, que tienen una producción en escala, un mercado interno de 1.400 millones de habitantes y aparte se convierten en plataformas de genéricos, ¿cómo se compite? ¿Cómo se sobrevive? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que jugar al mercado totalmente abierto o el Paraguay tiene que apostar a una soberanía sanitaria? No, muy interesante.
yo creo que no existe país con una economía más abierta que el Paraguay. Yo creo que ni John Locke, cuando comenzó el capitalismo, tuvo una apertura de mercado semejante como esta. Y en cuanto al tema de China e India, creo que llegó la hora de ser un poco más cuidadosos de nuestro mercado y de nuestra industria. No podemos competir en iguales condiciones con un país de 1.000 millones de habitantes. Es imposible, primero. Y segundo, ¿qué hay que hacer? No pedimos proteccionismo, pero por lo menos pedimos que exijan las mismas condiciones que nos exigen a nosotros, porque hay hindúes e hindúes, hay industria farmacéutica de primerísimo nivel y hay de las otras también. En la Argentina, por ejemplo, no lo dejaron entrar, no, porque tienen industrias nacionales fuertes y son conscientes de que es un medio importante para el país y para la salud en general. Nosotros tenemos que empezar a cuidar este mercado. Y este sí que es un mensaje para las autoridades actuales y por venir. Hay 228 sociedades farmacéuticas que tienen registros sanitarios en el país y que comercializan medicamentos. Y hay un vademecum de casi 5.000 productos en el mercado paraguayo. ¿Qué más competencia necesitamos que esta? Es suficiente ya. No podemos seguir abiertos a que vengan... No, aparte entran productos extranjeros. Dentro de esos números están todos los importados también. Estaba leyendo que los brasileños, en respuesta a Europa, a la comunidad europea, dijeron, no, nosotros vamos a tener reserva de mercado hasta un 25% y un margen preferencial. Claro. ¿A vos qué te parece eso como medida? Claro, el margen preferencial se da en una cantidad de países, no que protegen, pero que estimulan su mercado. Lo que está bien, porque ese margen de preferencia se aplica en todas las compras públicas, no solamente en la farmacéutica. Y creo que está bien, creo que es justo. ¿Por qué? Porque la industria en general en el Paraguay, por lo menos la farmacéutica, no tiene ningún tipo de diferenciamiento con un importador. Entre importar una materia prima para industrializar o importar un jarabe o un producto terminado, arancelariamente la diferencia es ínfima, casi mínima. O sea, mañana nosotros podríamos cerrar las plantas industriales y dedicarnos tranquilamente a importar. Entonces, no habiendo ningún tipo de estímulo arancelario, no habiendo un estímulo al acceso al crédito para pequeños emprendedores, para pequeños industriales que quieren. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo poco que hay, por lo menos, estimulémoslo con un margen de preferencia a las compras públicas. Es lo mínimo que puede hacer el Estado. Se dice que la industria farmacéutica es estratégica. ¿Qué pasó en la pandemia con los países? ¿Qué pasó? ¿Por qué estrategia? Y es la base, una de las bases para la soberanía sanitaria. ¿Por qué estratégica? Bueno, aparte de lo ya que es de conocimiento público, por qué es estratégica, y de esto que se sabe de la pandemia, en un momento hubo una crisis de vacunas, de anestésicos, como el midazolam y eso que eran de uso intensivo en las terapias intensivas de los entubados. Bueno, en un momento se consigue en el mercado exterior, primero que cada mercado protegió a su gente y estaba muy difícil obtener esa materia prima. Cuando finalmente se conseguía, recuerdo bien un caso que vino vía aérea con escala en San Pablo y estuvieron a punto de dejar retenida eso para uso en el Brasil. De eso se trata una soberanía sanitaria. El otro ejemplo, la Argentina importaba el 100% de sus vacunas antigripales, en fin, todo lo que ya sabemos. 100% importadas o proveídas por la OPS. Hace 20 años atrás hicieron un acuerdo con el sector privado, con 4 grandes laboratorios argentinos,
Y estos 4 laboratorios hicieron una gran inversión en una planta de vacunas de última generación, con un contrato con el Estado argentino de provisión a 10 años que aseguró la inversión a un precio determinado, que permitió la inversión y que permitió al Estado argentino bajar sus precios de compras de vacunas. Eso es soberanía sanitaria. Enseguida volvemos con Óscar Vicente Scavone. Tenemos que hablar de otras cosas, la deuda histórica, tenemos que hablar cómo tiene que hacer el Ministerio de Hacienda para comprar, cómo se salda esta deuda y otras cosas más. Enseguida con Óscar Vicente Scavone. Bueno, seguimos con Óscar Vicente Scavone. Siempre la industria farmacéutica, nos guste o no nos guste, la industria farmacéutica conforma con la medicina pública y la medicina privada, el IPS, clínica, el sistema de salud. Lo que es imposible es imaginarnos un sistema de salud sin una industria nacional, que solamente dependa de productos importados. En este sentido, ¿vos cómo ves la actitud de los gobiernos que se han dado en los últimos tiempos con respecto a la industria? ¿Hay un apoyo, hay una vocación, una suerte de voluntarismo industrialista o es más que nada una actitud medio neutral, distante? Somos un país de agricultura, ganadería, comercio, contrabando, inmobiliaria y finanzas. Carlos, yo no quisiera quejarme de los últimos gobiernos del Paraguay, cuando han podido y cuando se llegó a situaciones críticas o extremas, hemos encontrado puertas abiertas, si bien no soluciones, ¿verdad? Pero nos han escuchado, nos han atendido, nunca, hasta donde recuerdo, no nos han cerrado las puertas. Y creo que tuvieron en el 2003, fue esto, ahora se están cumpliendo 20 años atrás, cuando habían otorgado más de 430 patentes afuera o sea, mal otorgadas. El gobierno tuvo una reacción muy buena, recuerdo bien, en un mes de diciembre, comprobaron que fueron otorgadas completamente afuera de plazo, y anularon, de un decretazo, anularon esas patentes. O sea, no quiero quejarme. También creo que hay más cosas que se pueden hacer. Y hace falta una mayor conciencia para apoyar un poco más. Esa política de cesión de créditos, que significa, digamos, que el Estado le debe al que produce medicamentos y el que produce medicamentos le debe 100, le da un cheque de 100, sí. Se va a cambiar a un banco por 90. Sí. ¿Qué valor, qué características tendría que tener, digamos, ese documento para que, digamos, de alguna manera no sea tan desvalorizado en la transacción financiera? Sí. Las sesiones de crédito en el formato que tiene actualmente, tiene primero la gran limitación que es una negociación tripartita entre el laboratorio acreedor, el banco operante y la institución pública que es en este caso la deudora. Entonces eso conlleva todo un trámite burocrático adentro de, llamémosle, IPS o Ministerio de Salud, sin ninguna necesidad. Primero. Y segundo, esa deuda que en este momento es muy grande y está acumulada, nosotros no podemos presentarnos y descontarla en un banco. Entonces necesitamos dos cosas. Primero, una ley que declare que cualquier factura a las instituciones públicas sea automáticamente, uno se pueda presentar al banco y sea un instrumento de descuento. O sea, espera un momento, quiero entender bien. Hoy, vos, industrial, el Estado te dé IPS o te dé el Ministerio de Salud. Sí. Para poder negociar con el banco necesitas la aprobación
del Ministerio del IPS o del Consejo del IPS. ¿Y por qué eso? ¿Por qué razón? Y porque es la autoridad convocante de la licitación pública. Pero si te deben, te dan un título para que vos vayas y canje. Ellos tienen que autorizar el canje entre vos y el banco. Hoy día sí. Y no se presta eso a mucho manoseo y hasta corrupción y todo. Te pregunto, no sé. A corrupción no se presta, pero como ellos manejan su plan de caja, entonces ellos, tomemos el IPS. Ellos son los que tienen que ver que su plan de caja, si van a hacer una cesión de crédito de 100.000 millones de guaraníes a 2 años, a ver si sus ingresos le permiten ir pagando esa cuota al banco. Pero está mal. Yo creo que una factura que uno pueda presentar a un banco de cualquier institución pública tiene que ser automáticamente un instrumento público directo y el banco cobra los intereses y desembolsa. Y el segundo punto es que el año pasado hubo una iniciativa en el Parlamento muy interesante de declarar las deudas del Estado, en general todas, que sean soberanas, o sea, que tengan la garantía del Estado paraguayo, no que sea una deuda del IPS o del presupuesto del Ministerio de Salud. Si fuese soberana con la garantía del Estado de la República del Paraguay, allí va a haber un descenso en las tasas de interés que hoy, en este momento particular, está casi fuera de rango para ir a hacer un descuento. Sí, te quería mostrar, no sé si tenemos las imágenes. Ahí, por ejemplo, habla de ciframos la Cámara Paraguaya se le debe, en total se le debe el 32%, pero hay una torta más abajo donde dice que, ahí está, deuda por Ministerio de Salud, la otra torta, por favor, ahí está. Sí. En el Vademecum de la medicina pública paraguaya, el 30% de los medicamentos son nacionales, el 70% de los medicamentos son nacionales, el 30% son importados, pero a la industria nacional solamente se le debe el 32%. O sea, del global de deuda, 32% a la industria nacional, y la industria nacional vende al Estado el 70%. Claro. ¿Cómo se resuelve este problema? Este pasivo, esta morosidad, este atraso, termina perjudicando al consumidor paraguayo, al Estado como comprador también. Yo pienso que más al Estado, al consumidor no, pero sí afecta a las compras públicas, afecta al Estado porque los costos son mayores, ¿verdad? Y cuando el Estado no paga, nosotros pagamos con atraso a los proveedores del exterior. Y por supuesto eso ya viene con un recargo de origen, no se puede negociar descuentos, no se puede negociar plazos, porque en este momento la realidad es que en general la industria farmacéutica está vista como morosa con los fabricantes de materias primas en el extranjero. En el extranjero. Decime, los vialeros, los que construyen caminos, reclaman los intereses por la morosidad de la deuda. Es lo mismo en el caso de la industria. La industria, en la parte de medicamentos, no hay ni un antecedente que hayamos cobrado un peso en concepto de intereses. En algunos pliegos figuran ahí de Vengarao, jamás se cobró. Decime no es el caso de los vialeros. Yo le estuve acá a Fernández Baldovino y él le decía a la audiencia que iba a abaratar los costos de las compras de medicamentos. Señalaba en la calle es más barato que lo que se le vende al Estado. Obviamente él reconocía que la morosidad financiera incidía en la configuración del precio. ¿Qué más puede hacer el Estado? Las compras tienen que ser plurianuales o anuales, hay que hacer 1 o 2 convocatorias. Me acuerdo que Fernández Baldovino hasta me dijo acá, que una sola institución pública compre todos los medicamentos para que se fabriquen en escala y se reduzcan los costos. ¿Es posible hacer eso o es, digamos, una expresión de deseo? Es posible, aunque complicado, porque van a tener que unificar compras
y van a tener que manejar un software. O sea, hay demasiado trabajo de por medio para unificar las compras de medicamentos. ¿Se puede hacer? Se puede. Yo pienso que no va a ser una implementación corta. En segundo término, esto que mencionaba, que el Estado compra a precios mayores de lo que se puede comprar en una farmacia, no tiene sentido, porque por esta sencilla razón, la base de los precios de una licitación pública de compra de medicamentos es el precio de venta al público, y no se puede sobrepasar el 65% del precio de venta al público fijado por el propio Ministerio de Salud. Así que es imposible. Ahora, si una farmacia te hace un 50% de descuento, puede ser que se dé un caso de eso, pero técnicamente es imposible, porque el Ministerio te fija los precios y el precio de referencia en una licitación es el precio fijado por el Ministerio, que no puede sobrepasar actualmente el 65% del precio fijado. Ahora, la morosidad de la deuda, digamos, oculta un costo, ¿verdad? O sea, se vuelve más caro que el Estado atrase el pago de las deudas. La pregunta es la siguiente. ¿Es mejor que el Estado haga, o sea, plurianual, o sea, con 2 presupuestos? Yo compro hoy y digo, voy a pagar el año que viene. Porque lo que me decía Fernández Baldovino acá, le decía, no, yo voy a comprar por año. Y voy a decir, tengo tanto para pagar. Más no pueden comprar. Creo que un poco ilusorio eso también. Yo veo de muy difícil cumplimiento que puedan limitar las compras al presupuesto anual de ese ejercicio. ¿Por qué? Porque puede haber una epidemia de bronquitis, una epidemia de corridilla, como hay en este momento. Podemos tener una semana de frío intenso, comienzan los problemas respiratorios. Y uno, cuando estalle eso, y el Ministerio de Salud o el IPS necesiten comprar esos medicamentos, y ahí uno no puede decir, esto no está presupuestado, solo disponemos de tanto. Y entonces, al día siguiente se están tapa de diario. Los medicamentos no pueden faltar, Carlos. Esa es la realidad. Se convirtió ya en un tema político, digamos, forma parte de decir, si no hay medicamentos, el gobierno es impugnado, cuestionado, interpelado. Pero claro, es una cosa demasiado sensible. Yo sí estoy de acuerdo en una negociación con el Estado y en una intención, una predisposición que el Estado compre con mejor eficiencia y creo que todos estamos dispuestos a que bajen los costos. Pero no se puede pensar en baja de costos cuando hay facturas todavía no cobradas del año 2021. Entonces, si podemos planificar las compras, si el Estado te dice en el pliego, te voy a pagar a los 180 días y te permite hacer algo previsible, claro que yo creo que tenemos condiciones de que el Estado compre mejor y que los precios bajen. O sea, vos sí que es posible que los precios de los medicamentos bajen si el Estado es un comprador más eficaz, ordenado. Así mismo es. Yo creo que sí. ¿Es posible eso? Yo creo que sí. Decime, ¿qué futuro vos le ves, digamos, esta triangulación de las deudas que me hablaste? ¿Qué efectos tienen las MIPYMES, en las pequeñas industrias farmacéuticas, no digamos ético, sí, Kinfa, o laboratorios más grandes, o Römers, o cosas? ¿Qué efecto tiene, o FAPASA, en lo más chico, te digo, en la industria? Puede ser mortal, digamos, Carlos, el efecto en conocimiento mío nomás, el año pasado se vendieron 2. O sea, ya no pudieron más, tuvieron que vender. Hay otras que han cerrado. Por supuesto que las pequeñas y hasta las medianas están, yo creo que ya no en condiciones de operar. Ya no están en condiciones de operar. No pueden aguantar una deuda de este calibre, porque si las grandes están sufriendo y estamos cubriendo los gastos operativos de una compañía, las chicas y medianas yo creo que están en estado terminal.
Y te acabo de poner el ejemplo, ¿verdad? Que conozca yo solamente 2 de ellas en el 2022 se tuvieron que vender. ¿Es posible en el Paraguay hacer una planta industrial para hacer vacunas? Se habló alguna vez de que quizás Laboratorio Lasca, con una asociación con alguien. ¿Es posible hacer eso o no hay tamaño de mercado para poder hacer eso? Si es solamente para uso interno, no da a la población para una inversión de ese calibre. Si se hiciese algún acuerdo con la OPS, por ejemplo, que te diga, bueno, nos comprometemos a comprar 30 millones de vacunas para el norte de África, producidas en Paraguay, se puede. Pero solamente para el mercado interno, no. No se puede. ¿Cómo estás viendo el fortalecimiento de Dinavisa? La instancia que le tiene que controlar a todos ustedes. Con buenos ojos. Ya ha comenzado desde la administración de María Antonieta Gamarra un mejoramiento en el funcionamiento de Dinavisa. Se ha conseguido por fin, finalmente, que ya sea un ente autárquico, ya no está bajo la administración financiera del Ministerio de Salud, tiene sus propios ingresos, y han traído a la Argentina a un consultor que fue 30 años director de la Dinavisa Argentina, que se llama ANMAT, que conoce absolutamente todo y que está asesorando muy bien a la dirección. Bueno, vamos a cambiar por tema, porque la gente me va a retar si no te pregunto de Olimpia. Bueno, ¿cómo están? No puedo, se van a enojar conmigo. Bueno, Fluminense, un equipo muy fuerte, pero hizo una campaña importante, se le ganó un equipo fuerte. Pero a nivel nacional, ¿puede hacer algo el equipo? Pues vi que la gente te preguntaba afuera. Sí, yo el año pasado en el Clausura, justamente, con el equipo de Julio Cáceres, estábamos en esta misma situación que estamos ahora. Y se pudo remontar y se ganó el Clausura. Y yo creo que este plantel del Olimpia ahora puede pelear el Clausura. Está todavía a tiempo. Vos fuiste testigo de las 3 finales de Olimpia que sale campeón. Sí. ¿Cuál fue la que más te gustó? La del 79. Porque bueno, fue la no, primera. Es imposible. Esa es una pregunta de respuesta imposible. Porque la de 79 fue fenomenal, inolvidable, y la del 90 también, y la del 2002 también. Imposible. Imposible. La que más me emocionó fue la del 90. ¿Por qué? Y porque estuve demasiado adentro participé activamente en toda esa campaña, desde el año anterior ya cuando se armó ese gran equipo. Hacer estos equipos, aparte de costar dinero, o sea, la dirigencia tiene que estar muy vinculada, muy concentrada para, digamos, conseguir figuras, hacer esto, técnico, te pregunto, ¿lleva mucho tiempo? ¿Te llevó mucho tiempo? Yo colaboré mucho, pero en esas tres Libertadores, y de hecho en los 8 títulos internacionales que tiene el Olimpia, todo esto que estás mencionando tiene nombre y apellido. Olimpia tenía un líder extraordinario en Osvaldo Domínguez. Y esa es la respuesta a todo esto. Él marcó a fuego toda esa generación y bueno, y es exactamente como decía, estaba muy dedicado, y todos estos detalles de traer a Raúl Amarilla, lo trajo del Barcelona. Era Pichichi, era goleador del Barcelona, Raúl, cuando viene al Olimpia. O sea, por decir un caso. O sea, digamos que Osvaldo fue un tipo clave para consolidar esa mística olímpica. Absolutamente. ¿Y te parece que Olimpia es el club más grande del Paraguay con más aficionados? Yo creo que sí. Pienso que sí. ¿Y pensás que puede ganar Clausura para irse a la Copa Libertadores el año que viene? Sí. Bueno. Pienso que estamos con buenas posibilidades, o sea, con posibilidad intacta de ganar Clausura. A la pucha, qué optimismo. Bueno, está bien. Oscar, nos tenemos que ir, pero creo que hoy hemos, contigo, creo que es muy importante que la gente vaya entendiendo, este es el objetivo del programa también, cierta pedagogía, cierta didáctica, para que la gente entienda que la industrialización es mucho más compleja y controversial de lo que nosotros nos imaginamos. Es cierto, pero es un paso necesario para el desarrollo del país y para que la sociedad
empieza a subir escalones. Es un paso necesario y el mejor camino. Bueno, estuvimos con Óscar Vicente Scavone, olimpista, industrial, admirador de Napoleón Bonaparte, lector proficuo de historia, no solamente de la Segunda Guerra Mundial. O sea, también es un erudito que esconde su erudición. Nunca le pregunté por qué esconde su erudición. Bueno, muy buenas noches, como diría Humberto Rubín, una noche más.